se nos pide que encontremos la ecuación de una onda sinusoidal que se obtiene cambiando la gráfica de la función seno básica y es igual a seno x, graficado aquí en rojo, a la derecha 2 unidades, abajo 5 unidades, y estirado verticalmente por un factor de 3. Lo que significa que nuestro objetivo es encontrar la ecuación de esta función seno azul aquí. Observe cómo, debido a que la función seno básica se desplaza hacia abajo 5 unidades, la línea media ya no es el eje x, o y es igual a 0, es y es igual a 5 negativos. Debido a que el gráfico también se desplaza 2 unidades hacia la derecha, en lugar de comenzar el gráfico de la función seno en el origen como lo hacemos normalmente, comenzamos en x igual a 2, y debido a que el período no cambia, tenemos una gráfica completa de la función seno de x es igual a 2 a x es igual a 2 más 2pi. Y luego, finalmente, debido a que el gráfico se estira verticalmente por un factor de 3, la amplitud ya no es 1, la amplitud es 3. Encontremos la ecuación de la función seno azul en la forma y es igual a seno de b por la cantidad de x menos d más c, donde el valor absoluto de a es la amplitud, 2pi dividido por b es el período. D indica un desplazamiento horizontal o de fase, donde si D es positivo, el gráfico se desplaza hacia la derecha de unidades y si D es negativo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. El valor absoluto de las unidades D, y luego, finalmente, C indica una traslación vertical o desplazamiento vertical donde si C es positivo, el gráfico se desplaza hacia arriba unidades C, y si C es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo el valor absoluto de las unidades C. Entonces, debido a que la amplitud es 3, y no hay reflejo en la línea media, A es igual a 3 positivos. Como el período sigue siendo 2pi, y 2pi divididos por b es igual al período, b es igual a 1. Debido a que el gráfico se desplaza 2 unidades hacia la derecha, d es positivo 2. Lo que significa que tendremos x menos 2 aquí. Debido a que el gráfico se desplaza 5 unidades hacia abajo, c es negativo 5. Y por lo tanto, la gráfica de la función seno azul es y es igual a 3 seno d. Nuevamente porque b es uno de los que podemos dejarlo, solo tendríamos un seno de la cantidad x menos d, que en nuestro caso es x menos 2. Y luego para más c en lugar de escribir más 5 negativos, vamos a escribir menos 5. Esta ecuación nos dará la gráfica de la función seno básica después de que se desplace a la derecha 2 unidades, 5 unidades hacia abajo, y estirado verticalmente por un factor de 3. Espero que hayas encontrado esto esperanzador.